yo verme en embarazo, bueno, se me complicó un montón la vida y no quiero decir con esto que un hijo sea un complique, No. pero el complique de la situación es tener 14 años, ser adolescente, es un reto. Estar sola, no tener apoyo absolutamente de nadie. Bueno, bienvenidos a ¿Qué se cuentan? Hoy estamos con una gran mujer, una mujer que yo creo que va a inspirar a muchos. Va a inspirar a salir adelante, que ustedes como mujeres valen mucho y todo lo pueden. Bienvenida, Rocío. Gracias. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Muy sientes? bien, gracias. Me Un dices poquito que- nerviosa, pero... Pero ahí vamos saltando. Sí. Aquí vamos a saltar chismes. ¿Por qué esta entrevista con la señora Rocío? Porque anteriormente tuvimos la oportunidad de grabar con el tema de Ojana, pero la señora Rocío es de uno de los pilares más importantes de esta empresa. Pero vamos antes de Ojana, antes de todo eso. Señora Rocío, ¿dónde viene? Yo soy una persona que tiene unas raíces muy humildes. Yo Ok. nací en el campo, bueno, no en el campo, no, me crié en el campo, pero nací en un pueblito que todo el mundo conoce, que es aquí cerquita, no sé si lo conoces, se llama Biotá, Biotá. abajito de Mesitas del colegio. Ajá. Nací en ese pueblo y me crié desde muy pequeñita en la finca con mis abuelitos. Mi mamá trabajaba acá en Bogotá en una casa de familia, entonces mis abuelos eran como mis cuidadores. Eso más o menos como hasta la edad de los 6 años, 7 años, y ahí ya me vine acá para Bogotá con mi mamá a estudiar. Ahorita les explico porque el estudiar. Se escapó. No, para nada. Yo siempre he sido bien juiciosa estudiando, pero pues realmente que mi niñez no fue muy acorde a las experiencias que un niño debe tener cuando pequeño, porque no solamente me vine a estudiar, también me vine a estudiar, a trabajar. ¿Pero te viniste sola? No, con mi mamá. Mi mamá me trajo por acá para Bogotá, pero pues mi mamá... Uy, esto es un tema, ya empezamos con los temas difíciles. Delicado, ok. Igual mi mamá no consume este tipo de contenido, pero pues si lo vio un día... Por si algo, mamá. Por si algo, mamá, tú sabes que eso sí fue así. Pues, Mi mamá tiene hoy en día, incluso ya no en tanta medida, pero en ese entonces más, tenía serios problemas de alcoholismo. ok. Y yo era la mayor de 3 hermanos, pero igual todos estaban muy chiquiticos. Entonces mi mamá estaba muy metida en su rumba, en su cuento, en su mundo. Y entonces prácticamente nosotros crecimos solitos. Y yo pues como hermana mayor tuve que casi que asumir el rol de mamá y estar pendiente de mis hermanos desde muy pequeñita. Y pues tú sabes lo que conlleva el hecho del alcoholismo en una persona. Y aparte pues... vivíamos con muy poquitos recursos, muy humildes, entonces digamos que mis días de niñez son difíciles de recordar. Ok, duro. Porque transcurrimos en días de mucha escasez, muchos problemas. Fuimos niños que vimos cosas que a nuestra edad no teníamos que ver, vivimos cosas que no teníamos que vivir. Pero entonces creo que fue difícil. Pero es la parte difícil, pero yo creo que se construyó un poco lo que eres hoy, ¿no? Me imagino que sí. O sea, como que ver ya esos ejemplos, tú dirás, hoy yo no los quiero para mi vida, para mis hijos. Sí. Porque lo otro, ¿madre de cuántos? 5 hijos. 5 hijos. Tengo 41 años, tengo 5 hijos. Mi hijo mayor este año cumple 26 años. Aunque pues lamentablemente con él no tengo contacto hace un buen tiempo porque pues yo lo tuve a él cuando estaba muy chiquitica. Ok. Mi embarazo fue un embarazo adolescente, precisamente por todos esos temas de que yo era una niña que venía del campo, entonces tenía mucho desconocimiento en temas de educación sexual, en temas de adolescencia, cambios hormonales, pubertad. O sea, yo literal iba por la vida sin saber qué era lo que estaba haciendo. Okay. Y pues aparte no tenía como mucho acompañamiento de mi madre. Mi padre, aunque tengo el apellido de él, él jamás pues asumió su rol de padre. Él tiene su familia, sí. Él tiene su familia, sus hijos y eso, pero pues yo de él nunca he recibido ningún tipo de afecto, ni de educación, ni de enseñanza. Raro los papás de ahora. Nada, en absoluto. Listo, llegamos a Bogotá con tu mamá. Ay, ¿qué pasó? Bueno, nosotros vivíamos en Patio Bonito. Entonces, para empezar, el barrio
Pailita. Delicado. Sí, y como si eso no fuera poco, mi mamá trabajaba en Corabastos. Okay. Obviamente no desmerito la labor de Corabastos, que yo voy allá muy seguido gracias al restaurante. Es más, yo me considero fan número uno de ir a la Plaza de Mercado. Me encanta ir a la Plaza de Mercado. Corabastos no es mi plaza de mercado favorita, me gusta más Palo Quemado, pero Corabastos me queda más cerquita. Pero pues para nadie es un secreto que muchas de las personas que trabajan en Corabastos sí les gusta mucho como el mundo del alcohol, la bebida y todo ese cuento. Entonces estudié mi primaria en una escuelita que queda aquí cerca de Pío XII, del barrio Pío XII, Sí, como a las abuelitas de Corabastos. sí, por ahí. Y mi bachillerato lo estudié hasta noveno aquí en el colegio INEM. Uf, cosas de yo creo que, digamos, de todo el cúmulo de experiencias buenas, malas, regulares, etcétera, que tengo de mi vida, las mejores experiencias fueron esos 4 años en ese colegio. ¿Por qué? Sí, pues en esa época yo entré a estudiar ahí en el 94. Okay. En esa época no había como el ambiente pesado que hay en los colegios hoy en día, ¿no? Sí. Obviamente, pues sí, ya había el juicioso, el que no es juicioso, el que hace y deshace y el que no hace nada. Sí. ¿Tu papel cuál era en el salón? Yo era la que era muy juiciosa siempre en el estudio, o sea, académicamente, daba muy buenas notas, siempre me iba excelente, pasaba todo, pero peleaba con todo el mundo, me gritaba con todo el mundo, me agarraba con todo el mundo, me peleaba con los profesores, con los compañeros. Me volaba del colegio, sí. Pues lo que te decía ahorita, nadie me ponía cuidado, nadie me paraba bolas, entonces mi mamá pues nunca estaba pendiente ni se preocupaba de nosotros. Ella erróneamente pensaba que su papel como madre bastaba con darnos un techo y 3 comidas al día. Sí. Que pues tampoco voy a decir que me puso a aguantar hambre ni nada de eso, no. No teníamos lujos, pero a pesar de que teníamos escasez de algunas cosas, lo primordial que era la alimentación no faltaba, pero como que sus deberes de madre hasta ahí llegaban. Entonces todo eso hacía que pues, y uno pelado, joven, queriendo ver, conocer y eso, y a pesar de que yo era una niña pues que venía del campo y no conocía ni la ciudad y desconocía y era ignorante de muchísimas cosas, también siempre he sido una persona como muy curiosa. Okay. Entonces, pues yo como veía que nadie me decía nada y eso, por un lado, entonces yo me volaba del colegio, yo me iba, gracias a Dios nunca tuve malos amigos, entonces mis voladas eran, un pelado de hoy en día que me escucha hablando va a decir, no, qué chulada. Sí. Porque yo me volaba del colegio para irme por allá a Marsella a jugar baloncesto. Habían unas piscinas comunitarias en ese entonces en Patio Bonito. Entonces nosotros nos volábamos del colegio para irnos toda la tarde a echar piscina. Sí, eran. Con un frío ni el berraco, pero echábamos piscina. Pero en ese tiempo era una locura. Más era gratis. Imagínate. Y el otro aspecto que tenía cuando estaba en el colegio era que pues me peleaba mucho con mucha gente y tenía muchos problemas. Okay. Era pues también por eso mismo. Hoy en día lo entiendo, hoy que soy mamá y tengo mis 41 años, soy una mujer adulta, madura. Entiendo que parte de mi comportamiento era, supongo yo, no sé, un método de defensa o una forma de llamar la atención o quizá incluso una forma de sentirme propia de un lugar y sentirme aceptada, ya que en mi casa como que pasaba desapercibida. Exacto, de pronto una manera de estoy acá. Sí, entonces, pero bueno, dentro de todo ese marco igual los 4 años que estudié en el INEM fueron increíbles. A mí me encantaron. Okay. Tengo unas muy pocas amistades que aún conservo de esa época. Y sí, esto sí, unas salidas que hoy en día los chinos fueron ir a piscina, pero yo creo que en esos tiempos... No, eso era lo último, era increíble. Era una locura. Y yo creo que eso también se va perdiendo, como que las salidas de locuras ya son otras que no aportan. No, ya ahorita todo está muy descontrolado. Sí, ya entonces uno dice... Ya me siento viejo, pero fue algo muy bonito. Fue algo que yo la pasé chévere. Yo la pasé chévere. Pasamos del colegio. Ahí estudié hasta noveno, ¿sí? Okay. En noveno, digamos que yo ya tenía unos problemas de conducta más difíciles de controlar. Okay. Gracias a Dios que siempre me cuidó, me protegió. Nunca tuve ni he tenido problemas de drogas, entonces era netamente problemas de conducta. Entonces me expulsaron del colegio. Madre. Y mi mamá me consiguió por allá cupo en otro colegio que era para Camilo en Kennedy.
ya ni existe, ya ni me acuerdo el nombre. Ahí hice 10º. Ese año fue catastrófico porque eso era, tú conoces el colegio INEM, ¿no? Sí. Y yo creo que las personas lo conocen, esa vaina es Imposible, inmensa. inmensa. Y mi mamá me metió a un colegio por allí que era como en una casa. Ok. Y entonces el descanso era como en un hall pegado a un lugar que parecía como mitad patio, mitad cocina. No. Y yo acostumbrada ya a tener tremendo Claro. potrero, y yo no. A llegar a un sitio pequeño. Entonces en ese entonces yo pues tenía un novio, ¿no? El papá de mi hijo mayor, Ok. el único novio que había tenido. Bueno, en medio de tanto problema, la soledad, que en mi casa no me pararan bolas y eso, y el desconocimiento, porque como te digo, yo no tenía ni idea de educación sexual ni de nada. Yo te cuento esta intimidad, yo Ok, era ok. tan ingenua que yo pensaba que yo quedaba embarazada si quería quedar embarazada. Si yo no De quería, inocencia. si yo no quería un bebé, yo, o sea, yo por qué voy a quedar embarazada si es Sí. que yo no quiero un bebé. Yo para qué un bebé ahorita, si yo tengo 14 años, yo para qué un bebé. No pensé uno de, Entonces, no, yo no vamos a sabía. pensar en eso porque quedamos embarazados. Sí, entonces yo no sabía, yo decía, no, yo ahorita no quiero bebés, entonces yo no sabía que tenía que planificar si no quería bebés. Entonces, luego de eso, pues yo quedé en embarazo. Obviamente las cosas en mi casa se complicaron muchísimo. El papá de mi hijo, los primeros meses, pues, aparte él también estaba muy chiquito, también era adolescente, entonces ninguno de los dos sabía cómo asumir esa situación en el momento, con la diferencia que él tenía el apoyo de su familia. Okay. Él tenía el apoyo de su mamá, de su tía, él es hijo único y su mamá pues siempre ha sido muy especial con él. Estando ahí. Y con mi hijo. Lo que te digo, yo hace años no tengo contacto con mi hijo. No sé si ellos consuman este tipo de contenido, pero si en algún momento lo ven, yo quisiera que ellos supieran que yo estoy agradecida eternamente porque aunque yo no vea a mi hijo, yo sé que ellos han sido excelentes personas y fueron prácticamente los que sacaron adelante a este niño que tenía una mamá adolescente que no sabía qué hacer con este niño y un papá adolescente que tampoco sabía qué hacer. Entonces, ojalá que llegue. Esperemos las cosas de la vida. Yo siempre he dicho que la vida da muchas vueltas y de pronto dirá, ella es mi mamá. Quién sabe, sí. Aunque mi hijo me conoce, él sabe quién soy yo. La última vez que hablé con él fue hace como unos 7 años, más o menos. Hace rato. Sí, hace unos rato. 7 años. ¿Dónde está? Qué pena. No. ¿Él vive acá en Bogotá? Sí. Sí, él, pues no sé dónde vivirá ahorita, pero su papá, bueno, tampoco sé dónde vivirá su papá, pero su abuela vive en el barrio Castilla. Se criaron en el barrio Castilla. Bueno, entonces, no sé. Por si algo, ahí creo que por el tema de la empresa, bueno, después le adelantamos. Yo creo que ellos ya deben saber del restaurante, porque pues ya nos conoce varias personas y el tema de las redes sociales y todo. Pero lo que te ves, lo que hablábamos ahorita antes de cámaras y todo eso, tú eras la parte importante en la empresa, pero la gente casi no te conoce. No, la gente poco. Entonces ahí de pronto fue el choque, pero con este yo de pronto dirá, ve, mi mamá es famosa. Aunque pues igual ellos conocen a mi esposo, pues ese sí es famoso. De pronto, pues, sí. De pronto. Quién sabe. Pero, bueno, digamos que vamos a hacer como un pequeño resumen porque es que ese tema ya es otro denso, muy denso. Entonces, salimos del bachiller. Cuando yo quedé en embarazo, yo estaba en 10º. Okay. Yo quedé en embarazo, mi hijo nació en marzo, cuando yo ya estaba haciendo 11. Okay. Entonces, al yo verme en embarazo, bueno, se me complicó un montón la vida. Y no quiero decir con esto que un hijo sea un complique, no. Pero el complique de la situación es tener 14 años, ser adolescente, estar sola, no tener apoyo absolutamente de nadie y no saber qué hacer. Básicamente no saber qué hacer. Y yo creo que allá donde entra un mensajito pequeño es como que estudien el tema de lo que tú decías, el tema sexual. O sea, la educación sexual es tan importante, es tan súper importante que yo a mis hijas y a mis hijos también yo les inculco mucho. Yo a ellos les hablo sin tapujos desde pequeñitos. Okay. Para que sepan, para que entiendan, para que se concienticen y de pronto no vayan a hacer situaciones que de pronto le vayan a trucar sus sueños, se los vayan a demorar o les vayan a complicar la vida. Porque tú dices, sí, un hijo no es un error, yo creo que es más un reto. Es que un hijo, para mi forma de ver, un hijo nunca es un error. ¿Sí? Lo que pasa es que hay hijos que llegan a destiempo, ¿sí? Y lo retan a uno.
Ajá, yo creo que Es eso. No, no, como tal, un hijo nunca es un error para mi forma de ver las cosas y de ver el mundo. Hay cosas que hay que responderlas, hay que esperar, porque una niña de 14 años y en la situación en la que yo vivía era muy complicado. A mí un día me gustaría, en serio, ojalá espero se pueda, pero un día me gustaría poder sentarme a hablar con la abuela de mi hijo, con el papá de mi hijo y conmigo. Ya había dicho que me iba a llorar. No. Pero principalmente me gustaría poderme sentar a hablar con la abuela de mi hijo. Pedirle de pronto una disculpa por no haber sabido asumir mi rol de mamá, pero pedirle que por favor me entienda y que sepa que yo no sabía cómo hacerlo. Pero más que pedirle una disculpa, me gustaría agradecerle de verdad que ella hubiera hecho tanto por este niño, porque yo no sabía cómo hacerlo. Una pieza muy importante para tu vida. El niño nació cuando yo estaba estudiando 11. Yo validé el grado 11 en el Instituto Triángulo. El niño nació y vivía conmigo, estuvo conmigo hasta casi el añito. Ya no recuerdo muy bien. Un poquito menos o un poquito más del año, pero por esa época yo tenía, o sea, si antes tenía así de problemas en la casa con mi mamá, entonces ahora tenía así, y pues que el gasto del niño, no sé qué, etcétera. Entonces estaba pasando una situación muy difícil y empecé en un trabajo. Empecé en un trabajo que incluso la abuela de mi hijo me ayudó a conseguir en un editorial. Vendía libros puerta a puerta. ¿Sí? Y pues para yo poderme ir a trabajar, yo empecé a dejar a mi hijo en el apartamento de ellos para que me lo cuidaran mientras yo trabajaba. Pero pues ya como que se quedaba una noche, ya luego se quedaba otra noche, ya luego se quedaba varios días. Y pues obviamente yo permitía esto pues porque primero era la familia de mi hijo y segundo pues porque él ya estaba muy bien. ¿Sí? ¿Tú pensaste en tu hijo? Sí, él ya estaba muy bien. Yo vivía con mi mamá, mi padrastro y mis 3 hermanos. Dormíamos 5 personas en una habitación de 3x4 en una casa de inquilinato. Uy, no, claro. Compartiendo el baño y la cocina como con 30 personas más. No, eso no era ambiente por mí. Exacto. En cambio, él allá, pues ellos tenían una situación económica más estable, pues vivían él y su familia en un apartamento, estaban bien. Entonces, obvio, yo quería que mi hijo estuviera bien. Pero mira la madurez, ¿cómo lo tomó? En algún momento las cosas se me salieron de las manos, pues por mi responsabilidad, sí, pero hoy en día yo digo, pues sí, fue muy irresponsable, pero ¿tú qué responsabilidad le puedes pedir a una pelada de 15 años que no sabe qué hacer con su vida? Entonces, yo no sabía qué era lo que debía hacer ni cómo lo debía hacer, no tenía un empleo adecuado, no tenía forma de decir, listo, agarro mi chino, mis 3 chiros y me voy a pagar un arriendo y vivo con él porque no tenía cómo hacerlo. Y como que con el tiempo todas estas cosas se fueron complicando y el niño terminó viviendo allá con ellos. Y ya para ese entonces ya yo trabajaba en los buses. Yo empecé a trabajar en los buses cuando mi hijo mayor tenía como 1 año y medio más o menos, o 2 añitos. Ya él se quedaba más seguido en la casa de su abuelita y estaba conmigo menos días. ¿Sí? Ya yo empecé a trabajar vendiendo los buses. Al principio pues yo trataba de apoyar con lo que podía, pero conseguir dinero para mí era muy difícil porque yo era una persona muy inexperta y muy pequeña. Me fui de la casa porque pues me cansé de esa situación tan densa que vivía con mi mamá. Entonces tenía que procurarme mi comida, mi techo, mi ropa, todo eso a los 15 años. Ay, madre, una berraca. Sí. Madre, allá donde yo, no, ya me puse a pensar yo. No, es que uno pensando que uno le va mal y mira. No, yo pienso que todo esto pues a mí me ha fortalecido, ¿no? Y te ha formado. Y yo jamás he sido de quejarme en ese sentido. O sea, obvio, si uno se queja, ay, no me duele esto, no, tengo que pagar tal deuda, no, ¿qué le voy a decir a fulano? Y tengo que hacer tal cosa, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Qué me invento? Pues eso es una manera de quejarse, pero yo a lo que voy es quejarme en el sentido de que estoy sola, ¿qué voy a hacer? No puedo, no tengo. Sí, ya es diferente. Uno tiene que aceptar de que unos nacen con estrella y otros tenemos que conseguir la estrella. Es verdad. Hay que luchar por la estrella. Pero yo creo que hay que hacerle. Esa parte bonita de la vida de comenzar desde cero y valorar cada pedacito que te da la vida, cada segundo, te va formando una persona, por decirlo así, muy bonita. O sea, que tú digas, yo viví esto
pero no lo quiero para mis hijos. Exacto. ¿Sí me entiendes? Digamos en el sentido de madre, en el sentido como persona es como, yo ya no quiero vivir más esto, quiero tener algo mucho mejor para mi vida. Y por eso yo le digo una berraca, 15 años y... O sea, yo ya hasta ahorita estoy como con la confianza de hablar en cámara, pero subirse a un bus, La primera vez que yo me subí a un bus fue difícil. Yo estaba acá, enfrente del Éxito. okay, Y yo me había comprado como unas galletas y unos trocipollos y no sé qué, y yo los estaba vendiendo por la calle a las personas que caminaban. okay, Pero pues antes de eso ya yo había trabajado porque cuando yo estaba niña muchas veces mi mamá me llevaba a la plaza de mercado y yo trabajaba con ella. Entonces ella tenía como un puestico donde vendía frutas y verduras, okay. entonces yo le ayudaba. Entonces yo también como que me conseguía mi dinero por aparte, yo iba y me compraba una canastilla de plátanos para mí, la empacaba y yo salía y las vendía para hacer plata para mi Pero aparte. entonces siempre así, Sí. o sea, trabajadora desde Sí, chiquita. también, sí. Muy trabajadora, de hecho, porque siempre que estábamos en vacaciones, mi mamá se liberaba de nosotros y nos mandaba para la finca donde mis abuelos. Y allá siempre en las vacaciones era trabajo duro. Escucha. Siempre que íbamos a la finca era ayudar, porque había cosecha de mango, de mandarina, de naranja. Yo Ya, me levantaba temprano y me iba con mi abuelo a ordeñar, me iba con mi abuela a cuidar las gallinas, o sea, todo. Pero me gustaba muchísimo. Importante. De hecho, ese es mi mayor sueño, Tener una finquita. irme a vivir a una finca. El sueño colombiano, como No. dicen por ahí. Pero yo no voy tanto como a la finca de descanso, lujo, piscina y tal. O sea, si me consigo plata para una piscina, Uno no voy a nunca decir sabe, que no. no, ¿Sí? no sería Pero uno. digamos que no están mis prioridades. Ok, Mi prioridad es tener una finca muy grande ok. en donde yo pueda meter cuanto perro, gallina, vaca, caballo, loro, araña, mosca, Por lo ahí que me dijo sea, un meterle. pajarito que te gustan mucho los gatos. Los gatos, los perros, las vacas, las arañas, o sea, yo soy fan número uno de los animales. Qué chévere. Yo tengo una consigna y yo le he enseñado eso a mis hijos, que yo le digo, cuando usted quiera saber con qué clase de persona usted trata, fíjese en dos cosas. Principalmente fíjese en dos cosas. Ok. Primero, cómo trata a los seres de la naturaleza, no a los Escuchen, seres mujeres, humanos, sino escuchen. cómo trata a los animales, cómo trata a las plantas, principalmente. Y segundo, cómo se trata a sí mismo. Buen tip. Para mí no es tan relevante cómo tú tratas a las otras personas. ¿Por qué? Porque como tú trates a las otras personas va condicionado al sentimiento que tú tengas hacia esas personas o a la situación que estés viviendo. Eso te iba a decir, porque pues hay mucha gente que te muestra una cara Exacto. solamente para obtener beneficio para él. Exacto, entonces yo no soy de las personas que me fío de cómo es Cristian como persona, dependiendo cómo Cristian se lleve con su esposa, con su mamá, con sus amigos, no, porque es que de pronto yo me puedo encontrar contigo un día y yo veo que tú te estás llevando súper mal con tu amigo, pero de pronto ve que ese amigo ese día te hizo una cagada, entonces yo no sé, ¿sí? Sí, o sea, pero Ese día tú estabas molesto, estresado, enfermo, yo qué sé, Ajá. ¿sí? Mientras que yo sí puedo deducir mucho de una persona, ver cómo se trata a sí misma y cómo trata a los animales. O sea, hay algo que a mí me molesta mucho de una persona, es que yo vaya por la calle y yo vea que tiren basura a la calle. estresante. Uy, Dios mío, Ahí yo lo apoyo. yo les digo, hey, mira, no hagas eso, no bote la gente muchas veces contesta grosero. Y yo Pero no lo sabe, recojo, ya listo, no pasa pero nada. no sabe la gravedad tan grande que están haciendo. La gente que no respeta a los animales, o sea, yo soy respetuosa número uno de absolutamente todo animal. Yo no mato una mosca. Ok, No, mi animal favorito son las arañas y las vacas. ok. Tengo 5 gatos, 2 perros, Cinco pero gatos. quiero tener una finca Venga, no. donde tenga, no sé, 20 todo. gatos, 30 perros, 100 gallinas, 2 caballos, 3 vacas, Mejor, todo. cada uno con sus sueños. Sí, me encanta mucho. Y las plantas, ¿sí? A mí me molesta incluso que alguien pase y le arranque una hoja. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Sí, la verdad, qué necesidad de dañar esta tierra tan hermosa. Hoy tuve un debate con alguien que ni siquiera ver. conozco en un video de TikTok, porque era como un video de que un ratoncito, así, una Ok. cosita así de nada, se metió como a una casa y lo estaban cogiendo a escobazos. Y entonces tenían un perrito labrador y el perrito también quería ver ahí como la acción, y el perrito se metió y con su hocico capturó el ratón. Ok. Y empezaron a pegarle con la escoba al perrito para que soltara el ratón. ¿Qué lógica Y yo tiene? digo, qué crueldad. Primero, porque quieren matar al ratón. ¿Por qué? O sea, que
¿Qué daño te hace a ti un ratón? Si él entra a tu casa es porque está buscando comida, ¿sí? Que son una plaga, sí. Que hace falta control de plagas, sí. Pero todo eso no es culpa del ratón, créeme. Sáculo. Yo metí un ratón a mi casa, yo lo capturé, lo metí en un vasito y lo saqué para la calle. Yo creo que es más culpa de uno. Sí, por supuesto. ¿Sí me entiendes? Porque de tanto daño que uno le hace a la naturaleza, uno dice, trata muchas cosas, ¿sí me entiendes? Y lo que tú dices, ellos buscan comida, ellos buscan refugio. Exacto. Y es entendible, pero ya matarlo y pegarle al perro, yo no. Y el perro como que todos estaban con palos de escoba y gritando, y el perro como que sus humanos ineptos no pudieron, venga yo lo capturo, y él agarra y lo coge así con el hocico, y empiezan a gritarle al perro que lo escupa y a pegarle con el palo al perro. Okay. Y yo, ¿tú les dices entonces qué le dices? Sí, entonces yo les dije, hey, ¿qué es ese nivel de crueldad? Porque primero, que les está haciendo de malo el ratón. Segundo, el perro les está ayudando y ustedes todavía le pegan al perro. Me contestaron grosero, que no fuera zapa, que no sé qué, que no sé más. Oiga, esto es bueno, ahí tuve como un debate de 30 pero yo quiero dejar claro, eso que es tomar conciencia. Sí. O sea, piensen antes de lo que tú dices. Una mosquita, ¿por qué? ¿Por qué entra una mosca? O sea, de pronto mi hogar está en un ambiente no es feo para ellas, por decirlo así. Pero lo que tú dices, o sea, piensen que esos animales es una parte muy esencial de nosotros. Ellos están acá por una razón, así como también nosotros. No, exacto. Así que debemos respetar los espacios. Eso es un pequeño mensaje para que cuidemos todo lo que hoy en día nos dieron. Uno dirán, ¿quién? Los de arriba, lo que quieran. Los animales son hermosos, o sea, yo entiendo que a algunas personas X animales no les gusten. Ajá. Entiendo que habemos incluso personas que tenemos fobias, porque yo soy una de ellas. Yo, a pesar de que amo todos los animales, yo le tengo pavor a los sapos. Yo veo un sapo y me petrifico, yo les tengo pavor, porque como viví en una finca, tuve varias experiencias no tan amenas con los sapos. Entonces, la verdad, sí les tengo miedo, muchísimo, alto, pero no por eso yo soy capaz de hacerle daño a un sapito. No hay lógica para, le tengo fobia, le tengo miedo, no, matémoslos porque no. Entonces, sí, retomando, ese es uno de mis sueños, tener una finca inmensa. Entonces, ya, volviendo al capítulo, cuando yo estaba pequeñita y nos íbamos a la finca, yo estaba en mi salsa, a mí me encantaba madrugar para irme con mi abuelo, él ya falleció, lo extraño un montón. Fue una parte muy bonita. Yo lo amaba, lo amo, entonces sí fue duro, pero me encantaba irme a ordeñar con él a las 4 de la mañana y tomarme mi vasito de leche calientica recién ordeñada. Entonces, en sí, yo ya estaba enseñada a trabajar. ¿Sí? Y como me fui de la casa de mi mamá cuando tuve mi bebé y eso, pues ya, digamos que trabajar para mí era ya indispensable, ¿no? Pero pues yo no tenía herramientas, no tenía educación, no tenía ningún arte, ninguna profesión, era muy chiquita. Entonces, aparte, pues era chiquita de edad y chiquita de estatura. Sí, a mis 41 años mido 1,56. Entonces, imagínate cuando tenía 14, 15. Dicen por ahí una pulga. Sí, y era muy flaquita, entonces sí, era difícil, muy difícil conseguir el dinero, entonces como que lo poco que conseguía era para mí, para subsistir. Y de pronto habrán personas que digan un pensamiento muy egoísta, porque tenía un hijo con el cual tenía responsabilidades pues de carácter económico. Pero pues a esa edad no solo era una decisión muy difícil de tomar, y más si yo tenía la certeza de que el lugar donde estaba mi hijo no le estaba haciendo falta nada. Sí, ahí es entendible, ahí uno tiene que entender, no juzgar. Creo que la palabra es no juzgar, es más entender porque el recorrido que tú tenías. Pues mira, qué curioso, porque a mí me pasó muchísimo eso de sentirme y verme juzgada cuando pasó toda esta situación. Me sentí súper culpable y súper juzgada, pero en el momento me molestaba, obviamente, y me sentía mal. Hoy en día no me molesta porque siento que la abuela de mi hijo, ella tampoco estaba esperando criar otro bebé. Entonces, así como yo tenía mis conflictos, mis choques y mis problemas, ella también los estaba moviendo. Entonces, como de que no era responsabilidad de ella preocuparse de lo que me estaba pasando a mí, de mis problemas. Entonces, por decirlo así, ella estaba en su derecho de juzgarme
Sí. porque se estaba metiendo a una responsabilidad que no era de ella. Entonces, en el momento me molestaba y me hacía sentir muy mal el hecho de que Te me gustabas juzgaran, tú mismo. el hecho de que muchas veces me hubieran pedido dinero. Si yo quería ver a mi hijo, tenía que aportar, obviamente, pero pues era algo muy lógico, ¿no? Pero en el momento era algo que yo no sabía cómo, Responder, por decirlo así. sí, más bien cómo asimilar. Sí, Ok. no sabía cómo asimilarlo, no sabía cómo hacerlo. Entonces llegué a un punto que yo decía, pues si no tengo plata no puedo verlo. Si tal vez en ese momento yo hubiese hablado con ellos, hubiera tratado de tener una relación más fraternal o llegar a acuerdos, no sé, Sí, obvio. pero pues no lo hice. Y la situación no, Sí. no ayudaba tampoco. No lo hice y pues aparte de eso tenía mil cuestiones más en que pensar. Terminé viviendo en el centro, en un pagadiario. Ok. Uy, ahí donde yo digo, ¿qué te motiva cada día a seguir? Porque es que yo digo 15 años, No sé. 15 años, hijos, el tema familiar, el tema de trabajo, todo. ¿Qué te motivado? O sea, ¿qué decías? ¿Qué te hacía motivar todos los días a levantarse y luchar? Yo creo que más que un motivo, yo lo que no tenía era motivos. Entonces, como que No había opción. ya era como que por inercia, ¿sí? Entonces, aparte, como yo era una niñita como tan ingenua, entonces yo no pensaba nada malo, ¿sí? Okay. Yo no pensaba en ponerme a meter drogas o alcoholizarme. Y pues también es la crianza de un poco. O atentar contra mi vida o algo así. No lo pensé porque, no sé, era muy ingenua, entonces como que en mi cabeza solamente estaba el hecho de que tenía que mirar como Modo automático. así fuera a diario. Entonces yo me levantaba, yo vivía en un pagadiario en La Cesta. Okay. Ahí en ese entonces ya tenía como mis 16, 17 más o menos. Ya mi hijo vivía con la abuela y su papá, ya tenía como 2 añitos. Entonces yo solamente pensaba como que hoy tengo que levantarme, conseguir para comer, conseguir para pagar la pieza. Pagaba 3.000 pesos. Si quería solo dormir, pagaba 3.000 pesos. Si quería dejar mis cosas ahí durante el día y que esa cama no se la alquilaran a nadie más, tenía que pagar 4.000 pesos. Pero vivía sola. Sola, sí, completamente sola. 16 años. Sí. Puta madre, no. Completamente sola. O sea, no, yo sigo insistiendo, berraca, porque pues una mujer sola, por allá en el centro. Y chiquitita. Chiquita, porque pues sí, pues el tiempo cambia, pero los peligros para una mujer, o sea, no te sucedió nada así. No. Gracias a Dios, Nada. siempre estaba como protegida. Yo siempre he tenido no sé si es un problema o es una cualidad o es una virtud, Okay. pero es algo que siempre me ha ayudado. Y es que lo que hablamos ahorita en el detrás de cámara. Ah, bueno, les explico antes de eso. Cuando yo le iba a pedir la entrevista a la señora Rocío, yo no sabía cómo decirle a la señora Rocío porque pues acá estamos sonriendo, pero esa señora Rocío se veía seria. Normalmente mi cara es esa. Sí, o sea, yo decía, ¿cómo le digo a esa señora? Venga, pues quiero tener una entrevista. Y yo creo que ahí es donde yo ya te entiendo, como como te decías, como ese carácter. Y fue como una defensa también. Yo creo que ahí es donde tú llegas y dices, eso fue también algo que me ayuda, ¿no? Sí, yo siempre como que tengo ese carácter fuerte y no me suelto con una persona hasta que yo no me sienta en confianza. Okay. Entonces, pero ya una vez la gente me conoce, pues ya se lleva una impresión muy diferente de mí. Entonces, a eso era lo que iba cuando te decía que siempre me ha pasado eso y yo siento que es como que un problema, pero al mismo tiempo es una virtud. Sí, es como que parte y parte. Entonces, gracias a Dios también que siempre me ha cuidado. Pues conocí mucha gente porque mucha gente vendían los buses dulces en ese entonces. Entonces, conocí mucha gente y al principio no me querían. Como de que, pues como que por mi cara dura y como porque yo no me hablaba actualmente, entonces me tildaban como de, y la mayoría también eran gente muy joven o gente había de todo, gente pues que hurtaban, también gente que consumía drogas, gente que tomaba, gente que trabajaba por su familia, por sus hijos, adolescentes, madres solteras, padres solteros, de todo. Pero entonces yo como ya me estaba acostumbrando a mantenerme tan sola, entonces de inicio no me hablaba con mucha gente, entonces me tildaban como esa pelada es antipática, esa pelada es creída, se cree más, no sé qué.
Pero ya luego cuando ya me conocían, entonces más bien como que me cuidaban, porque yo era como la más chiquita ahí. Entonces sí, gracias a Dios nunca nada malo me pasó, porque conocí mucha gente que me ayudó mucho. Pero esa experiencia como mujer, vender dulces, pues obviamente a un hombre le queda... Pues yo digo, o sea, yo me baso porque yo tengo muchas sobrinas, tengo como 3. Y yo digo, hoy en día pues el peligro ha existido siempre, pero más para una mujer. Esa experiencia, bueno, tú dices, bueno, me protegían, todo eso, pero no había ese temor siempre. Lo que pasa es que, o sea, puede que a mi alrededor sucedieran y pasaran muchas cosas malas, pero ¿qué pasa? Eran temas que yo no, desconocía completamente. Okay. En medio de mi ingenuidad y de que estaba tan chiquita y eso, yo no andaba temerosa porque yo no conocía el alcance de la maldad en ese entonces. Entonces, como no conocía el alcance de la maldad, pues yo andaba relajada por la vida porque yo no sabía qué cosas malas podrían llegar a sucederme. Okay, ¿entiendes? Bueno, pero... Entonces, nada. ¿Qué tal es vender en los dulces? Es chévere. ¿Recomendado? ¿Recomendado? No, ¿Qué? Recomendado no. Digamos, Digamos que es una experiencia de vida chévere para uno cuando uno lo sabe asumir y sabe aprovechar esa situación. Okay. Y sabe cómo coger ventaja de eso, ¿me entiendes? Okay. Es un trabajo muy difícil, sí, muy duro, sí, muy inestable, por supuesto. También. Pero no me arrepiento. ¿Qué aprendiste de vender en los dulces? Pues aprendí a hablar. Sí. Aprendí a hablar con la gente, aprendí a conocer la ciudad, obviamente, porque yo me conozco esta ciudad al derecho y al revés. Tú me dices una dirección, yo sé dónde queda. Cuando vamos con mi esposo en el carro, él no pone nunca el Waze ni el Google Maps porque yo el Waze ya lo tiene. Sí, yo sé incluso qué calle va subiendo, qué calle va bajando, por dónde nos podemos ir, por dónde nos podemos ir, cómo llegar a X lado, o sea, todo. Porque yo me montaba en el bus para donde fuera. Trabajando. Desde los 16 años hasta hace como 7 años. Más o menos. De razón. Un tiempito antes de colocar el restaurante. Ok, eso es otra parte, ya llegamos allá. Pero qué experiencia, bueno, el tema de hablar con la gente. El tema de hablar con la gente siempre se me hizo fácil, la verdad, porque desde pequeñita me gustó mucho la lectura, entonces me queda muy fácil expresar. Bueno, eso fue. Pues el tema de hablar con la gente bien. También nunca me ha gustado como copiarme de los demás o parecerme a los demás. Okay. Entonces yo no me subía diciendo a los buses lo típico que acostumbraban a decir todo el mundo, no. Más me gustaba como subir a hacerle la charla a la gente. Okay. ¿Qué más, vecino? ¿Ya comió un manicito hoy? ¿Quieres comer maní? Tengo de este. ¿No te gusta el maní? Ojalá mañana nos podamos ver en el mismo bus y te traigo galletas. Ay, ya me convenció. Ya. Y vendí maní, libros, pulseras, manillas, colombinas, dulces, chocolates, gomas, vendí CDs, vendí un micro, no había micro en ese entonces, era solo USB con música. La musiquita. Esas las vendí en las flotas, en los intermunicipales, o sea, pues fueron muchos años también, entonces sí, vendí un montón de cosas. Pues. Y pues ahí me conocí con mi esposo, vendiendo en los buses me conocí con mi esposo, yo tenía 18. Yo tenía 18, él tenía 19. Que le insistió, por ahí me comentaron que me insistió. Ay, que eso era... Pues, por lo mismo que te digo que yo era como muy cerrada y después de haber tenido esta experiencia de mi hijo mayor y eso que pues igual fue algo traumático para mí, entonces yo no quería, obvio, entonces yo no, después del papá de mi hijo mayor yo nunca tuve otra pareja, yo no tenía ni novio ni nada porque no era como algo que yo sintiera que necesitara, entonces no. Pero entonces, como dijo de la convención gordita. Me estuvo insistiendo como 2 años. Hijo madre, 2 años. Sí, 2 años me estuvo insistiendo. Exacto. Un día en mi iluminada inteligencia yo dije, vamos a decirle que sí, para que calme fiebre y me deje tranquila. Sí, ya calma fiebre y me lo quito encima y pues no, aquí estoy. Entonces, ¿cuánto llevas? Ya llevamos 23 años. 22, 20, no sé, ya perdí la cuenta. 20. A ver, espérate, te digo. Pongámosle 25. No son tantos. Ok. Vamos a ser correctos con las no vamos a mentir. Mi segundo hijo, o sea, mi hijo mayor de mi matrimonio, nació en el 2003. Ok. Y yo estoy con Daniel un año antes, entonces estamos desde el 2002.
Ok. Significa que este año cumpliremos 23 años, si la matemática no me falla. Bueno, ahorita Sí. tips para 23 años. llegar a 23 y muchos más, yo creo, ¿no? Sí, hemos tenido problemas, sí, Como todos. pero yo plenamente convencida de que quiero llegar con él hasta viejita. Bonito. Ya que tocas ese tema, 3 consejos para mantener una relación estable. O los consejos que tú digas que son muy importantes, las bases. Todo el mundo dice que lo más importante en una pareja es la comunicación. Ok. Y yo no estoy de acuerdo. Yo estoy completamente en desacuerdo porque puede haber comunicación, Sí. pero si la otra persona no está dispuesta a entender, esa comunicación va a fallar. O si yo no me sé comunicar, igual esa comunicación va a fallar. Es Entonces, verdad. para mí, más importante que la comunicación es la empatía y la comprensión. Sí. Ok. Si tú le estás diciendo algo a tu esposo o a tu esposa y no te entiende, te coge la idea, Ok. no sabe actuar de la manera que tú quieres actuar, no te pongas bravo, vuélvele a explicar. Paciencia, ¿no? Y si no te entiende, vuélvele a explicar. Y si no te entiende, vuélvele a explicar. Y si le tienes que explicar 10 veces, explícale 10 veces. Ok. El mundo no va a ser mejor ni peor si dejas de hacer esa acción, pero si de pronto vas a conseguir solucionar de pronto un disgusto que tengas, solucionar un problema económico, salir de una duda, yo qué sé. Ok. Y si no sabes, pregunta también, ¿sí? Si no sabes, pregunta. Porque es que eso es lo que le falta muchas veces hoy en día a las parejas, que se pelean por algo y, ay, no, es que yo no sabía que a ti no te gustaba eso. No, que No, es pregunte. que tampoco me preguntaste. Pregunte. ¿Cómo ibas a saber? Pregunte, que no lo van a morder por preguntar. Sí. Pregunte, ¿sí? Vea pues, ok. Paciencia. Paciencia, Preguntar. escuchar, preguntar, ser muy empático, ¿sí? Ok. Y conocerse, porque uno muchas veces comete el error de juzgar y uno solamente como que ve el problema de las personas, pero no el trasfondo. Y cuando una persona es problemática, eso tiene un nacimiento, ¿sí? Ok. Si tú estás con una persona que tú dices, no, es que esa persona, mi pareja, mi novio, mi casi algo, mi amigo, mi arrocito Supero. en bajo, es muy peleón, es muy posesivo, es muy celoso. Debe haber una razón por la cual esa persona es así. De pronto es por uno. Encuentra esa razón y después de encontrar esa razón, encuentra la solución a esa razón si es que de verdad te quieres quedar con esa persona, Sí, ¿no? también Si hay ves que mirar eso. porque si no te quieres quedar con una persona que te está celando, ay no, mamita, no se mate la cabeza, deje así y ya. Despierte. Deje así y váyase. Es Ya. lo mejor. Sí. Es lo mejor, No se la mate. verdad. Ajá. Ya. Lo que tú dices, creo que el tema de la comunicación es un pilar, pero también es escuchar y también es la parte de no echarle la culpa a la otra persona. Que a veces uno dice, ay, es que por mi pareja, es que... Y a veces uno mismo. No, uno tiene que ser responsable con sus actos y ser consciente con sus actos. Sí. Exacto. A ver, si yo peleo mucho con mi pareja y siempre me reclama por la misma razón, debe ser por algo, debe ser porque algo está fallando y quizás sea algo que yo no lo estoy haciendo adrede. Es un error mío que quizás yo no he visto. Y si esta persona me está tratando de hacer ver mi error o ver mi falla, pues porque somos humanos, ¿no? Acéptalo. Acéptelo y diga, hey, sí, la estoy cagando en esto. Ok. Voy a solucionarlo, voy a tratar de... Si ya definitivamente digo, no, es que yo no puedo cambiar eso porque yo soy así Sí. y punto, a mí nadie me va a cambiar. Ya es otra no, cosa. vaya a terapia entonces, Sí, porque ya. tampoco es así. Ujú. Uno tampoco puede Tiene que decir de... aceptar. Uno tampoco, cuando uno tiene una relación de pareja, uno no puede someter a la otra persona a que debe aguantarse el comportamiento de uno bajo la excusa de que yo soy así, a mí me criaron así y véame, aquí estoy. A mí me enseñaron así y no me he muerto. Yo siempre he hecho así con mis otras parejas. Pues sí, es aceptar, escuchar. Entonces ya se me olvidó que te sabes. Retomemos otra vez. Pasó el tema de los buses. Hay que seguir. Bueno, ahí duré un tiempo con mi esposo saliendo de novios, me embaracé de mi hijo mayor, Santiago, mi hijo mayor pues del matrimonio, ¿no? Ok. Me embaracé y yo seguía viviendo en el Pagadiario, algún día X, él fue a donde yo vivía y se dio cuenta de las situaciones en las que yo vivía y me dijo algo muy bonito que no se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar. Ganó puntos con eso. Sí, no, ya había ganado puntos de hecho. De tanto insistir. Sí, ya había ganado puntos, pero ese día me dijo algo muy bonito que a mí nunca se me va a olvidar y es que él me dijo,
y me dijo que me fuera a vivir con él. Pues él también era una persona humilde. Él vivía arriba en la loma. No sé si conoces el barrio, ¿conoces 20 de julio? Sí. Más arriba del 20 de julio está el barrio La Victoria. Más arriba hay otro barrio que se llama La Nueva Gloria. La pura loma. Él nació y creció allá. Entonces él también era una persona que venía de ser muy humilde. Pues él me dijo que me fuera a vivir con él y eso, pues porque yo, lo que te digo, vivía en la sexta con décima, en un pagadiario, en un sitio pues no muy agradable, pero yo en ese momento no estaba pensando en formar una casa, ni en tener una pareja, ni nada de eso. Yo le dije que no, que yo no quería, pues porque yo no quería tener un esposo, ni nada de eso. Pues que, de hecho, cuando yo me enteré que yo estaba en embarazo, yo le dije a él, bueno, pasa esto y esto y esto, pero yo no me quiero ir a ver con usted. Madre. Yo no quiero formar una familia, yo no quiero tener un esposo, yo cero, esas vainas nada. Entonces, sí, yo dije, no, yo no quiero eso. Yo le dije, este bebé es tuyo. Si tú quieres responder por tu hijo, hágale y lo sacamos los dos adelante. Si usted no quiere, que le vaya bien, Dios lo bendiga y se cuida. Pero pues yo no me quiero ir a vivir con usted ni nada de eso. Él jamás intentó alejarse, por el contrario, el más feliz, todo, porque pues él también tuvo una vida un poquito difícil, no, un poquito no, muy difícil de niño. Entonces, como que cuando los dos empezamos a salir, fue como un complemento, porque yo era muy solitaria, a pesar de que conocía a mucha gente, yo me sentía muy sola, estaba muy sola. Y él le pasaba igual, él tenía muchos amigos, él sí andaba que salía a farrear, tomaba, tal, pero se sentía solo, pero estaba muy solo. Entonces como que llegamos a tiempo, cada uno a la vida del otro. Y cuando yo le comenté al que estaba en embarazo, pues él jamás intentó alejarse ni evadir su responsabilidad como padre ni nada. ¿Cuántos años tenían ahí los dos? 18 y 19. Oiga, estos muchachos. Chiquitos. Berracos. Sí, chiquitos. Pero entonces, ¿cuál fue esa? Bueno, entonces yo seguí viviendo allá en el pagadiario y eso, X día, él terminó por ir allá y entonces ahí fue cuando me dijo estas palabras bonitas, que me dijo, es que la mamá de mi hijo no puede estar viviendo en estas condiciones. No, y la mató. Me dijo, ahí hay servilletas, sí. Me dijo, vente a vivir conmigo, si no quieres vivir conmigo pues dormimos aparte, pero vives en una casa, yo no tengo lujos, no tengo comodidades, pero no quiero que sigas viviendo acá. Si las cosas se dan, continuamos, si las cosas no se dan, pues por lo menos mientras el bebé nace y crece un poquito, que no vaya a estar en un lugar tan feo, porque la verdad era un lugar feísimo donde yo vivía. Esas casas hoy en día ya ni siquiera existen, eran todas las cestas con décimas. Pero qué hombre tan valioso, yo creo que no, yo ya me enamoré de Dani. Qué bonito. Y ahí ya me fui a vivir con él y pues como que ya conviviendo empecé a ver otros aspectos de él como hombre y como ser humano que no había visto antes, porque antes pues solo éramos novios, nos veíamos mientras trabajábamos porque los dos trabajábamos en los buses, salíamos de pronto que a almorzar o algo así juntos, pero no era mucho lo que compartíamos. La relación era bastante nueva, entonces ya cuando me fui a vivir con él empecé a ver otros aspectos de él como persona, como ser humano, que obviamente me iba a terminar enamorando. Es que no es por nada, y no echarle halagos a don Daniel, pero cuando uno habla con Daniel es una persona muy humilde, o sea, se nota que él valora la vida. Y creo que eso fue lo que te gustó. Berracos, 18, 16 y un hijo en el camino. Pero bueno. Y bueno, ahí vamos 23 años después de Santi, vinieron 3 hijos más. Eso es otra historia también, porque mucha gente diría, uy, pero tantos hijos, los dos sin trabajo, sin casa, sin profesión, sin futuro. Porque afortunadamente, y yo digo afortunadamente porque para mí mis hijos son el tesoro más grande que tengo en mi vida, afortunadamente todos los métodos de planificación habidos y por haber fallaron. Todos mis hijos son fruto de un método de planificación fallido, madre. Excepto mi hijo mayor. Cuando yo tuve mi hijo mayor, pues obviamente eso fue súper difícil para mí. Yo seguía desconociendo muchos temas, pero si algo era seguro para mí era que yo en la vida jamás quería tener un hijo, nunca, jamás quería tener un hijo. Entonces, después de que mi hijo mayor nació,
a pesar de que yo no tuve compañeros, ni novios, ni nada de eso, yo utilizaba método de planificación. Porque cuando estuve en embarazo, pues fui a mis citas médicas, a cursos profilácticos, aprendí que uno debía planificar, no, que eso no era cierto, de que si no quería un bebé Sí, no lo tenía. no lo quiero, no quiero embarazar. Entonces yo estaba planificando, estaba utilizando un método de planificación y aún así quedé embarazada. Nació Santi y cambiamos de método de planificación porque este no funcionó y adivina, ese también falló. Nació Sarita. Todos mis hijos se llevan entre 2,5 y 3 años. Las cosas Entonces ya y luego dijimos, hey, no, este método tampoco funcionó. Utilicemos otro. Y adivina, también falló. Quedé en embarazo de un tercer bebé, del cual no sabía que estaba embarazada hasta el día que tuve un aborto espontáneo. Tuve un aborto espontáneo y a pesar de que había quedado embarazada, a pesar de que había estado planificando. Luego de eso duré un tiempo sin planificar y pues ahí sí ya fue por decisión propia quedar en embarazo de nuevo. Por supuesto que un hijo no reemplaza una pérdida, pero sí llena un vacío muy grande. Sí llena un vacío muy grande y a pesar de que no teníamos vivienda propia, seguíamos trabajando en los buses. Gracias a Dios, ambos siempre hemos sido personas muy correctas, muy centradas, cero droga, cero alcohol, cero vicios, porque vicios no solo son drogas y alcohol. Exacto. Entonces, pues, no vivíamos con un montón de lujos, pero pues tampoco vivíamos mal. Vivíamos de una manera humilde, pero bien. Seguíamos viviendo arriba en ese barrio. Allá en la Nueva Gloria vivimos un montón de años. De hecho, ese barrio a mí me gusta, ¿sabes? La gente como que estigmatiza mucho vivir en la loma, pero por allá se vive sabroso. Yo creo que ahí meto la cucharada y sí, porque yo viví en el Amparo, aquí, cuando la gente dice el Amparo, no, eso, mejor dicho, usted como vive por allá, eso es peligroso. Yo creo que no juzguen. En Bogotá, estamos en Bogotá, amigo, acá hay peligro por todos lados. O sea, donde te vayas hay peligro, eso va más en ti, en cómo tú te cuides. Y yo soy fiel partidaria de que uno da de lo que recibe. Y uno recibe de lo que da. Eso es bilateral. Entonces, es verdad. Si tú eres una buena persona, si tú obras bien, si tú haces tu trabajo bien, si tú no te quedas con lo que no es tuyo, tú no haces nada por dañar a las demás personas, Dios te cuida. Dios te cuida. Dame eso.